Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Este es un video general, ¿sí? Dirigido para las actividades que tienen que ver con configuración electrónica. Bien. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y bueno, lo que vamos a ver, esperen un segundito que quiero corroborar algo, sí. Bien, vamos a compartir pantalla nuevamente. Bien, configuración electrónica. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros sabemos muy bien que los átomos están constituidos por un núcleo y que por fuera de ese núcleo giran en diferentes niveles y subniveles de energía los electrones, ¿sí? Los electrones los vamos a encontrar por fuera del núcleo atómico, ¿sí? Dentro del núcleo vamos a encontrar dos partículas que son los protones, que poseen carga positiva, y los neutrones, cuya carga, la palabra misma lo dice, poseen carga neutra. La mayoría de la masa atómica se encuentra distribuida, concentrada en el núcleo atómico. El electrón es una partícula con carga negativa, ¿sí? Y se va a mover por alrededor de este núcleo en diferentes niveles de energía y en orbitales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos primero por parte. Vamos a tomar como ejemplo al átomo de carbono. Solo me interesa en este momento del átomo de carbono, ¿sí? Al carbono. Al carbono. Carbono. La Z del carbono, que es el número atómico, es igual a 6. ¿Sí? Y la A, que es la masa atómica de este carbono, es igual a 12. Recuerden que las masas atómicas se redondean, ¿sí? Se pone con números enteros. El carbono tiene dos niveles de energía, primer nivel y segundo nivel. ¿Dónde ubico los niveles de energía? En el período, ¿sí? El período, son 7 períodos, se encuentra en el margen, sería izquierdo, y ahí forman las filas en la tabla periódica. Entonces posee dos niveles de energía, porque es del periodo 2 del carbono, y si yo me fijo en la distribución de los electrones, que dentro de la tabla periódica sería, si yo observo al carbono, ¿sí? En la tabla periódica voy a observar que acá está el símbolo, el nombre, acá está el 6, la Z, acá está el 12, la masa atómica. Acá la primera información no es la electronegatividad. La segunda información es el estado de oxidación. Y la tercera es la distribución de los electrones. En el caso del carbono voy a observar que la distribución de los electrones dice 2-4. Así que bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tiene 2 electrones en el primer nivel de energía y 4 electrones en el segundo nivel de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es del periodo 2. Un segundito, el mouse no me funciona muy bien. Bien, eso ustedes lo van a sacar de ahí, esa información, ¿sí? En la tercera fila, debajo del estado de oxidación. Bien, para hacer la configuración electrónica, nosotros sabemos que los electrones se mueven alrededor del núcleo atómico, lo hacen en diferentes niveles y subniveles. Acá vamos a incorporar un nuevo concepto que se llama orbital, ¿sí? Hay un ordenamiento de los electrones en diferentes orbitales, o sea, se mueven en niveles y en orbitales, ¿sí? Para ordenar estos electrones en los diferentes niveles y orbitales, se creó un diagrama, que lo voy a mostrar acá, que se llama diagrama de Müller o diagrama de las diagonales. Lo voy a acercar un poquito más para que puedan observar. ¿Ven? Niveles, tenemos 7 niveles de energía. Los niveles, recuerden que es esto, ¿sí? Los niveles de energía son estos. Yo les digo como si fuesen capitas, ¿sí? Tenemos un núcleo que puede tener un nivel, puede tener 2 niveles,
3, 4, 5, 6 y hasta 7. ¿Sí? Los átomos pueden tener hasta 7 niveles. En el caso del carbono tiene 2. Y en el primer nivel tenemos 2 electrones, en el segundo tenemos 4. Pero a su vez tienen un ordenamiento más específico, eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos que ordenar, siguiendo el diagrama de Müller, a los electrones del carbono, tenemos que ordenar en total 6 electrones. ¿Por qué? Porque la Z del carbono es 6. Z, recuerden que representa tanto los protones como los electrones. Y 2 más 4 es 6. O sea, yo tengo que ordenar 6 electrones, siguiendo el diagrama de Müller. Entonces, el 1 representa nivel. La S representa el orbital. Hay 4 orbitales, S, P, D y F. Y este 2 que ustedes ven acá arriba es la capacidad máxima que puede contener ese orbital. El orbital S solo pueden caber 2 electrones. Más de 2 no, menos sí, pero más no. En el orbital P solo pueden caber 6 electrones, más de 6 no, menos de 6 sí. En el orbital D pueden caber 10 electrones, más no, pero menos sí. En el orbital E pueden caber 14 electrones, más de 14 no, pero menos sí. Entonces ustedes tienen que ordenar siguiendo esta flecha, ¿sí? Yo tengo que ordenar 6 electrones, entonces me guío 1s2, 2s2, ahí voy 4. Y acá fíjense, la tercera flecha, 2p6. Si yo pongo 2p6, voy a tener 10 electrones, porque fíjense, 2 más 2, 4, más 6, 10. Así que yo tengo que completar lo que faltaría para llegar a 6. Entonces acá me quedaría 2p2. ¿Sí? Sería, si yo lo tengo que ordenar siguiendo la configuración electrónica con el diagrama de Müller a los electrones del carbono, me quedaría así. 1, S2, 2, S2, y 2, en vez de poner un 6, voy a poner un 2. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 6, que es este valor, porque tengo que ordenar 6. Entonces se dice que este orbital está incompleto. Está incompleto, porque para que el orbital P esté completo, tiene que tener 6 electrones. ¿Sí? Y si yo pongo 6, me paso de la cantidad de electrones que tiene el carbono. Entonces, lo completo con lo que me falta. Por eso yo digo que en el orbital P puede haber 6 o menos, pero nunca más de 6. ¿Sí? Siempre 6 o menos de 6, lo que le falte para completar. Bien, quiero aclarar un poquito antes que nada. Ahora vamos a configurar otro más. ¿Qué es esto del orbital y qué es esto de los niveles? ¿Sí? Bueno, esto lo van a copiar como ejemplo en la carpeta para que, bueno, tengan una parte teórica explicativa, ¿sí? de un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Bien? Perfecto. Fíjense que en el orbital, en el diagrama de Müller dice 1s2, ¿no? Yo quiero aclarar que este número de acá me va a indicar los niveles de energía. ¿Sí? Recuerden que hay hasta 7 niveles, o sea, van del 1 al 7, van los niveles, ¿sí? Y si ustedes observan el diagrama de Müller, fíjense que hay 7 niveles, más no, ¿sí? Bien. Este numerito de acá me indica el orbital. Orbital. ¿Qué es un orbital? Eso es importante que lo sepamos. Es una zona donde existe la probabilidad de encontrar a un electrón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, los electrones no se mueven en un punto fijo. O sea, no es que están acá y después están acá y después están acá y acá y acá, en un punto fijo.
Los electrones, el orbital S, pensemos como nubes energéticas, como las nubes que están en el cielo. Dependiendo la forma de la nube, es la letra que se le va a designar. La nube S, o el orbital S, tiene una forma redonda. Entonces, el orbital es una zona donde existe la probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo así. La nube S es redondita, ¿sí? Y esto sería la zona donde existe la probabilidad de encontrar a estos dos electrones, ¿sí? Porque en esta nube S caben dos electrones, pero no es que el electrón o está acá, o está acá, o está acá, o está acá. No se lo puede encontrar en un punto fijo. Es como que el electrón puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Entonces lo que se dijo es, bueno, los electrones se mueven en forma de nubes energéticas, y dependiendo de esa nube, es el nombre que se le va a dar, el nombre, la letra que se le designa. Yo les voy a mostrar ahora, voy a buscar acá en internet, cómo serían los orbitales, ¿sí? Forma de los orbitales, vamos a buscar las formas. Estos orbitales serían como estas nubes energéticas que yo les estoy diciendo, ¿sí? Esta imagen es bastante clara del orbital. Fíjense en acá. El orbital S tiene esta forma, el orbital P tiene esta forma. Recuerden que en el S caben 2 electrones. En el orbital P caben 6 electrones, 2 acá, 2 acá y 2 acá. En el orbital D caben 10 electrones. Y fíjense que cada vez esa nube se va complejizando más y más. En el orbital 10 dijimos que caben, en el orbital D dijimos que caben 10 electrones. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Cada forma, ¿ven? Cada plano, ahí es donde caben 2 electrones. Y fíjense en el orbital F, ¿sí? En el orbital F es mucho más complejo, mucho más complejo. Esa nube es mucho más compleja. Acá caben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A mí no me interesa que sepan la forma del orbital. Sí me interesa que sepan que el electrón se mueve en nubes energéticas en diferentes niveles de energía, y que estas nubes energéticas se llaman orbitales, y un orbital es una zona donde existe la probabilidad de encontrar al electrón. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar al electrón en un punto fijo, sino en una zona. ¿Por qué? Porque está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, los científicos crearon esto de los orbitales. Se dieron cuenta que los electrones forman estas nubes y bueno, se mueven de esa forma. Y a la vez se ordenan, ¿sí? Entonces, el orbital S tiene esa forma. Acá les puse que esa es una zona donde existe la probabilidad de encontrar un electrón, y este numerito de acá arriba me indica cantidad de electrones, ¿sí? Cantidad de electrones. Bueno, esto también lo copian. Eso representa todo lo que estamos hablando. Entonces, fíjense, vamos a hacer una cosa. Yo en la actividad que tienen que hacer, hay 2 puntos. Uno, se pide que dibujen la estructura de un átomo, y el otro, la configuración electrónica. Entonces nosotros, voy a borrar esto, ¿cómo van a resolver esa actividad? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo la resuelven. Vamos a hacer un ejemplo del calcio. Con la actividad 1 me pide que haga la estructura atómica, ¿sí? Este es el símbolo del calcio, pongo el nombre, calcio, pongo cuánto vale Z, Z vale, el Z del calcio es 20, o sea, es el número atómico, ¿no? Z es número atómico. A es la masa atómica, el calcio pesa 40, su masa atómica es 40, ¿sí? Entonces, me da 40 porque es 40,0, así que queda con el número que está. Si ustedes tienen que hacer la estructura atómica, ustedes tienen que poner estos datos, después poner el núcleo, los protones, los neutrones,
los niveles de energía del calcio, que en este caso son 4, la cantidad de electrones que hay en cada nivel de energía. En el calcio tenemos 2, 8, 2 y 2. 2, 8, después tenemos 8 y 2. La suma de esto me da 20 electrones. ¿Sí? 20 electrones, esto es el total, ¿no? Tiene 20 electrones. Este es el primer nivel, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Tiene 4 niveles de energía. La cantidad de protones es la misma que de electrones, así que tiene 20. Y los neutrones, recuerden que lo van a calcular restando a menos Z. En este caso sería A es 40. Menos 20, que es la Z. Esto me da un total de 20. ¿Sí? En este caso en particular, en el calcio, los protones y los neutrones tienen el mismo valor, pero no siempre es así, ¿sí? Los neutrones no siempre son igual que los protones. Hay que hacer esta cuenta para calcular los neutrones, porque la tabla periódica no me da esa información. Así deberían dibujar la estructura atómica. Ahora, si tienen que hacer la configuración electrónica, lo voy a hacer acá. Ustedes van a poner así, configuración electrónica, CE, y van a poner el calcio, ¿no? Tenemos al calcio, van a poner la Z, Z es igual, perdón, la Z del calcio es 20, o sea, su número atómico, y a partir de ahí configuran, ¿sí? Ponen 2 puntos y tienen que configurar 20 electrones, porque Z también es protones y electrones. Así que tienen que configurar 20 electrones. ¿Cómo lo hacen? Van a seguir este diagrama, ¿sí? Siguiendo el diagrama de Müller o el diagrama de las diagonales. Entonces, esto ustedes yo se los voy a dar y ustedes van a seguir este diagrama. Tenemos que ordenar 20 y tenemos que seguir esta flecha. Fíjense, 1S2, siempre sigan la flecha. Termina la flecha, empiezo la segunda flecha. 2S2, terminan la segunda flecha, van a la tercera. 2P6, 3S2. Hasta acá tengo 2, 4, 10, 12. Tengo que llegar a 20. Terminé la tercera flecha, voy a la cuarta flecha. 3P6, sigo hasta abajo. 4S2. Y creo que hasta ahí completo 20. Si supónganse que tienen que completar 30, siguen la flecha que sigue. 3D10, 4P6, 5S2. Termina esta flecha, siguen la otra. Hasta completar la cantidad de electrones que tengan que completar. En el caso del calcio sería 2, 4, 6, 8, perdón, 10, 12, 18, 20. Hasta acá tenemos que copiar 4S2. Y entonces, ustedes lo copian así. Uno al lado del otro, ¿sí? Pero ustedes siguen el diagrama. 1, S2, siempre dejan un espacio, 2, S2, los orbitales se ponen en imprenta minúscula, o sea, S, P, D y F, ¿sí? Bueno, yo lo pongo así porque, bueno, estoy en la computadora, ¿bien? Entonces vamos a ordenar 20. Voy a poner con otro color. 1S2. 2S2. 2P6. Yo estoy siguiendo el diagrama. 2P6. 3S2. 3S2. Después sigue 3P6. Y el último, 4S2. Y así se hace la configuración electrónica, el elemento que nos estén pidiendo, ¿sí? Esta sería la estructura y esta sería la configuración electrónica. Bueno, ahora les voy a mostrar la actividad que ustedes van a tener que hacer. Yo ya les di un ejemplo. Dice, con la tabla periódica y partículas subatómicas, tienen que hacer la estructura atómica de los siguientes átomos. Todo esto. ¿Cómo lo hacen? Sí,
como esto, ¿sí? Esta es la estructura atómica. Y después les pide la configuración electrónica de estos átomos, siguiendo el diagrama de Müller. ¿Cómo lo hacen? Así, como dice el calcio, ¿sí? Esta es la configuración electrónica, esta es la estructura atómica. Bueno, chicos, espero que este video les haya servido. Yo ahora les voy a cargar esta actividad en Classroom y bueno, y el videíto para que ustedes puedan resolver esta actividad. Bueno, les mando un abrazo enorme, cuídense y nos vemos hasta a la próxima clase, el próximo video que les arme. Un abrazo enorme.